La noche caía sobre la Ciudad de México cuando Alejandro regresó a casa después de otro día agotador en la oficina. El silencio que lo recibió era inusual. Normalmente, el ladrido alegre de los perros y el suave ronroneo de los gatos llenaban el aire. Con el corazón acelerado, Alejandro encendió las luces, revelando una escena que le heló la sangre. En el centro de la sala yacía el cuerpo inerte de su esposa, Rosa. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror indescriptible. Alrededor de ella, en un círculo perfecto, se encontraban todos sus animales rescatados, 5 perros y 7 gatos, inmóviles y con la mirada fija en Rosa. Alejandro se acercó tembloroso, incapaz de comprender lo que veía. Al tocar el rostro de Rosa, notó que su piel estaba fría como en mármol. De repente, todos los animales giraron sus cabezas al unísono, clavando sus ojos en Alejandro. Un escalofrío recorrió su espalda al percatarse de que los ojos de las mascotas brillaban con un tono rojizo sobrenatural. En ese momento, un maullido agudo resonó desde el patio trasero, y Alejandro vio una sombra felina deslizarse por la ventana, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Alejandro Vega, un contador de 45 años, siempre había sido un hombre pragmático y reservado. Su vida en la colonia Roma de la Ciudad de México transcurría entre números y balances, una existencia ordenada que contrastaba con la pasión desbordante de su esposa Rosa por los animales callejeros. Rosa, una veterinaria de corazón bondadoso, había convertido su hogar en un refugio improvisado. Cada rincón de la casa albergaba a alguna criatura rescatada, desde Firuleis, un pastor alemán con una pata amputada, hasta Mitzi, una gata siamesa ciega. Para Rosa, cada animal tenía una historia que merecía un final feliz. La relación de Alejandro y Rosa era un delicado equilibrio entre el pragmatismo y la compasión. Discusiones sobre espacio y gastos eran frecuentes, pero siempre terminaban en una tregua amorosa. Alejandro recordaba con nostalgia cómo, a pesar de sus quejas, no podía evitar sonreír al ver a Rosa arrullando a un gatito recién nacido o cepillando pacientemente a un perro anciano. Sin embargo, la armonía se quebró cuando Rosa enfermó repentinamente. En cuestión de semanas, Alejandro vio a su vivaz esposa consumirse por una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. En sus últimos días, Rosa le hizo prometer que cuidaría de sus niños peludos, como ella cariñosamente llamaba a los animales. Ahora, frente al cuerpo sin vida de Rosa y rodeado de ojos que parecían acusarlo, Alejandro sintió que el peso de esa promesa lo aplastaba. El miedo y la confusión se mezclaban con un sentimiento creciente de resentimiento hacia estas criaturas que habían sido el centro de la vida de Rosa, y que ahora lo miraban como si conocieran un secreto oscuro que él desconocía. Los días siguientes a la muerte de Rosa se convirtieron en una pesadilla para Alejandro. El funeral fue un borrón de rostros compasivos y palabras vacías. Mientras tanto, la casa se sumía en un caos creciente. Los animales, antes dóciles bajo el cuidado de Rosa, parecían haberse transformado. Firulais, el pastor alemán, antes juguetón y obediente, ahora grumía amenazadoramente cada vez que Alejandro se acercaba. Mitzi, la gata ciega, maullaba incesantemente durante la noche, sus ojos lechosos parecían seguir a Alejandro por la casa. El loro rescatado, que antes solo repetía frases alegres, ahora graznaba culpable, culpable en la oscuridad. Alejandro intentó mantener la rutina de alimentación y cuidados que Rosa había establecido, pero cada tarea se volvía un desafío. Los comederos aparecían volcados minutos después de ser llenados, las cajas de arena se desbordaban misteriosamente, y las marcas de garras aparecían en puertas y muebles que antes estaban intactos. Una noche, exhausto y frustrado, Alejandro gritó: «¡Basta ya! Esta casa es mía ahora». En ese instante, todas las luces parpadearon y un coro de aullidos y maullidos espeluznantes llenó el aire. Cuando el silencio volvió, Alejandro juró ver una sombra felina deslizarse por el pasillo, sus ojos brillando en la penumbra. El estrés comenzó a afectar su trabajo. Llegaba tarde, cometía errores en las cuentas y sus colegas notaban su aspecto demacrado. En casa,
El caos animal contrastaba con el silencio sepulcral que parecía emanar de las paredes, como si la casa misma estuviera de luto. Alejandro empezó a beber para conciliar el sueño, pero incluso en sus sueños no encontraba paz. Pesadillas de Rosa rodeada de animales con ojos rojos lo despertaban, bañaban sudor frío. Una mañana, al mirarse en el espejo, Alejandro apenas se reconoció. Ojeras profundas, barba descuidada y una mirada enloquecida le devolvían la mirada. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: los animales tenían que irse. Con manos temblorosas, comenzó a buscar refugios de animales en su celular. Mientras lo hacía, escuchó un maullido a sus espaldas. Al voltear, vio al gato negro de ojos rojos sentado en el umbral de la puerta, mirándolo fijamente. Cuando parpadeó, el gato había desaparecido. Alejandro pasó días intentando contactar refugios de animales, pero sus esfuerzos fueron en vano. Nadie parecía dispuesto a aceptar a tantas mascotas de una sola vez. Frustrado y desesperado, decidió visitar la clínica veterinaria donde Rosa solía trabajar, esperando encontrar ayuda o al menos comprensión. Al llegar a la clínica en la colonia Condesa, Alejandro se sorprendió al ver que el lugar parecía abandonado. Las ventanas estaban empolvadas y un cartel de cerrado colgaba torcido en la puerta. Confundido, tocó el timbre. Después de un largo momento, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre mayor de aspecto cansado. «¿Doctor Martínez?», preguntó Alejandro, reconociendo al antiguo jefe de Rosa. El veterinario lo miró con ojos que parecían haber visto demasiado. «Ah, Alejandro. Pasa, te estaba esperando». Desconcertado, Alejandro entró en la clínica. El interior olía a desinfectante y a algo más, algo dulzón y desagradable que no pudo identificar. El doctor Martínez lo vio hasta su oficina, un espacio abarrotado de libros antiguos y frascos con especímenes extraños. «Supongo que vienes por los animales de Rosa», dijo el veterinario, sentándose pesadamente. Alejandro asintió, sorprendido. «¿Cómo lo supo?». El doctor Martínez suspiró profundamente. «Rosa no era una simple veterinaria, Alejandro. Era una guardiana, una protectora del equilibrio entre nuestro mundo y otro». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué está hablando?». Los animales que Rosa rescataba no eran comunes. Eran recipientes, vasijas vivientes que contenían energías oscuras, entidades que no deberían estar en nuestro plano de existencia. Rosa los mantenía a raya, los purificaba con su amor y dedicación. El veterinario se levantó y tomó un libro antiguo de un estante. Lo abrió, revelando ilustraciones grotescas de criaturas mitad animal, mitad demonio. «Sin Rosa, esas energías están despertando. Los animales son solo el comienzo. Si no se hace algo pronto, las entidades escaparán y sembrarán el caos». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Recordó los ojos rojos, los comportamientos extraños, la sensación de ser observado constantemente. ¿Qué puedo hacer?». El doctor Martínez lo miró con una mezcla de lástima y determinación. «Hay un ritual. Uno que puede enviar a estas entidades de vuelta a su dimensión. Pero tiene un costo, Alejandro. Un costo muy alto». En ese momento, un aullido resonó en la clínica. Alejandro se giró y vio al gato negro de ojos rojos sentado en el alféizar de la ventana, observándolos. El doctor Martínez palideció. El guardián de la puerta susurró: «Ya ha comenzado». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió que estaba al borde de un abismo, y que lo que decidiera hacer a continuación cambiaría su vida para siempre. Alejandro regresó a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. El doctor Martínez le había explicado el ritual necesario para cerrar la puerta entre dimensiones y salvar no solo a los animales, sino potencialmente a toda la Ciudad de México. Sin embargo, el costo era aterrador. El ritual requería un sacrificio de sangre, y no cualquier sangre, sino la de alguien que hubiera amado profundamente a los animales poseídos. «Debería ser la sangre de Rosa», había dicho el doctor Martínez con pesar, pero en su ausencia,
Alejandro entendió la implicación. Él era el siguiente en la línea, el único vínculo restante entre estos seres y el mundo humano. Al entrar en la casa, el ambiente era diferente. Los animales estaban inusualmente quietos, sus ojos brillando con una inteligencia sobrenatural. En el centro de la sala, donde días atrás había encontrado el cuerpo de Rosa, ahora yacía un círculo de sal que no recordaba haber puesto. El gato negro de ojos rojos apareció de la nada, sentándose en el borde del círculo. Su voz, profunda y antinatural, resonó en la mente de Alejandro. Has aprendido la verdad, humano. Ahora debes elegir. Alejandro sintió que su cordura pendía de un hilo. ¿Quién? ¿Qué eres tú? Soy el guardián, el que vigila la frontera entre los mundos. Rosa nos mantuvo a raya con su amor, pero ahora el equilibrio se ha roto. Si no actúas, estos seres escaparán, llevando consigo el caos y la destrucción. Alejandro miró a su alrededor. Los ojos de Fidulais, antes amables, ahora ardían con un fuego infernal. Mitzi, la gata ciega, parecía ver directamente a través de su alma. El loro repetía en un susurro constante: sangre, sangre, sangre. ¿Qué pasará con ellos si realizo el ritual?, preguntó Alejandro, su voz quebrándose. Volverán a ser lo que eran, simples animales. Pero tú, Alejandro, tú no sobrevivirás. El peso de la decisión lo aplastaba. Por un lado, podía ignorar todo esto, intentar huir, abandonar a los animales y tal vez salvar su propia vida. Por otro, podía sacrificarse, honrar la memoria de Rosa y potencialmente salvar incontables vidas. Mientras contemplaba su decisión, los animales comenzaron a cambiar. Garras se alargaron, colmillos crecieron, y un aura de oscuridad empezó a emanar de sus cuerpos. El tiempo se agotaba. Alejandro cerró los ojos, recordando el amor que Rosa sentía por estas criaturas, el cuidado que les prodigaba, la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. Lo haré, dijo con voz firme. El guardián asintió solemnemente. El ritual debe realizarse al amanecer. Prepárate, humano. La noche será larga y las entidades lucharán por escapar. Tu voluntad será puesta a prueba. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Alejandro se preparaba para la batalla más difícil de su vida, una en la que el precio de la victoria sería su propia existencia. La noche avanzaba lentamente mientras Alejandro se preparaba para el ritual. Siguiendo las instrucciones del doctor Martínez, trazó símbolos arcanos en el suelo con tiza bendecida y colocó velas negras en puntos estratégicos de la casa. El guardián, en su forma de gato negro, observaba cada movimiento con sus inquietantes ojos rojos. A medida que se acercaba el amanecer, la atmósfera en la casa se volvió densa y opresiva. Los animales, ahora completamente transformados en versiones grotescas de sí mismos, merodeaban en las sombras, gruñendo y siseando. Alejandro podía sentir sus miradas hambrientas sobre él. Justo cuando el primer rayo de sol se asomaba por el horizonte, Alejandro se preparó para comenzar el ritual. Con manos temblorosas, tomó el cuchillo ritual que el doctor Martínez le había proporcionado. Cerró los ojos, pensando en Rosa, en su amor por estas criaturas, en el sacrificio que estaba a punto de hacer. Pero antes de que pudiera hacer el primer corte, un golpe en la puerta lo sobresaltó. «Policía, abra la puerta». Alejandro se quedó paralizado. El guardián siseó: «No abras. Deben ser las entidades intentando engañarte». Sin embargo, la voz que siguió hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. «Alejandro. Soy yo, Rosa. Por favor, abre la puerta». Incrédulo y confundido, Alejandro se acercó a la puerta. A través de la mirilla, vio a Rosa, pálida pero muy viva, acompañada de 2 oficiales de policía. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Rosa entró, sus ojos llenos de lágrimas y preocupación. «Alejandro, ¿qué está pasando aquí?». Los policías miraron con horror el interior de la casa, los símbolos en el suelo, las velas negras, el cuchillo en la mano de Alejandro. «Señor,
Está bajo arresto por sospecha de actividades ocultistas y maltrato animal. Alejandro, aturdido, miró a su alrededor. Los animales habían vuelto a su forma normal, mirándolo con miedo. El guardián había desaparecido. Rosa explicó entre sollozos: desperté en el hospital. Había estado en coma por una reacción alérgica severa. Cuando llegué a casa y vi el estado de los animales y los mensajes que dejaste. Alejandro, ¿qué te ha pasado? La realidad golpeó a Alejandro como un martillo. No había entidades amoníacas, no había ritual mágico. Solo un hombre consumido por el dolor y la culpa, cayendo en una espiral de locura y paranoia. El doctor Martínez, alertado por Rosa, llegó poco después. Lo siento, Alejandro, dijo con pesar. Cuando viniste a la clínica, vi a un hombre al borde del colapso. Intenté seguirte el juego, esperando poder convencerte de buscar ayuda profesional. Mientras los policías esposaban a Alejandro, la realidad de lo que casi había hecho lo golpeó. Había estado a punto de quitarse la vida, convencido de que estaba salvando al mundo. Rosa, con lágrimas en los ojos, prometió conseguirle ayuda. Te recuperarás, mi amor. Superaremos esto juntos. Mientras lo llevaban, Alejandro miró por última vez la casa. En la ventana, creyó ver un destello de ojos. ¿Había sido todo realmente una alucinación? ¿O había algo más, algo que ahora permanecería oculto en las sombras, esperando su próxima oportunidad? La puerta se cerró, dejando atrás un hogar lleno de preguntas sin respuesta y la inquietante sensación de que la línea entre la realidad y la pesadilla era más delgada de lo que nadie podría imaginar. Los meses siguientes fueron un torbellino de confusión y recuperación para Alejandro. Después de una breve detención, fue internado en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en Tlalpan. Los días se fundían unos con otros en una mezcla de terapias, medicamentos y visitas supervisadas de Rosa. Poco a poco, Alejandro comenzó a reconstruir su realidad. Los médicos explicaron su experiencia como un caso severo de psicosis inducida por el estrés y el duelo, exacerbada por el aislamiento y la falta de sueño. La culpa por haber descuidado a los animales de Rosa durante su supuesta muerte había sido el catalizador de su espiral hacia la locura. Sin embargo, a pesar de las explicaciones racionales y el tratamiento, una parte de Alejandro no podía sacudirse la sensación de que había algo más. Los recuerdos de los ojos del guardián, la voz en su cabeza, la transformación de los animales, todo se sentía demasiado real para ser simplemente una alucinación. 6 meses después de su internamiento, los médicos consideraron que Alejandro estaba listo para regresar a casa bajo supervisión. La noche antes de su salida, mientras empacaba sus escasas pertenencias, notó un movimiento por el rabillo del ojo. Al girarse, vio al gato negro de ojos sentado en el alféizar de la ventana. «No eres real», murmuró Alejandro, cerrando los ojos con fuerza. «La realidad es más compleja de lo que crees, Alejandro», resonó la voz del guardián en su mente. «Lo que viviste no fue una simple alucinación, pero tampoco fue completamente real. Existe un espacio entre mundos, y tú no rozaste». Alejandro abrió los ojos, encontrándose cara a cara con el felino sobrenatural. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Advertirte. La puerta que casi abriste sigue ahí, esperando. Tu conexión con ese mundo persiste. Debes decidir, aceptarás tu papel como guardián, como lo hizo Rosa, o intentarás olvidar y vivir en la ignorancia». La mente de Alejandro se tambaleaba entre la duda y la certeza. ¿Era esto real o otro episodio psicótico? En ese momento, la puerta de su habitación se abrió. Rosa entró, sorprendida de verlo despierto. «Alejandro, ¿estás bien? Te oí hablar». Alejandro miró hacia la ventana, pero el gato había desaparecido. Volviéndose hacia Rosa, vio una sombra de preocupación en sus ojos, pero también algo más, entendimiento. «Rosa», comenzó, inseguro de cómo formular su pregunta. «Cuando estabas en coma, ¿recuerdas algo?». El rostro de Rosa se tensó por un momento. «Yo no estoy segura.
A veces tengo sueños, imágenes de un lugar oscuro, de criaturas que necesitaban ayuda. Pero los médicos dicen que es normal después de una experiencia cercana a la muerte. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y los animales? ¿Has notado algo extraño en ellos desde que regresaste? Rosa desvió la mirada por un instante. Son animales, Alejandro. Nada más. Pero en ese momento, Alejandro lo vio. Un destello rojo en los ojos de Rosa, tan rápido que podría haberlo imaginado. Y supo, con una certeza que lo sacudió hasta el núcleo, que Rosa también era parte de esto, que siempre lo había sido. Lo sabes, dijo Alejandro, no como una pregunta sino como una afirmación. Rosa lo miró, y por un momento, la máscara cayó. Sí, admitió en voz baja. Siempre lo he sabido. Y ahora tú también eres parte de esto. Alejandro se encontró en una encrucijada. Podía elegir ignorar todo, atribuirlo a su mente enferma y tratar de vivir una vida normal. O podía aceptar esta nueva realidad, con todos sus peligros y responsabilidades. Mirando a Rosa, vio en sus ojos el mismo amor y determinación que siempre había admirado en ella. Y en ese momento, tomó su decisión. Enséñame, dijo simplemente. Rosa sonrió, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. No será fácil, advirtió. Lo sé, respondió Alejandro. Pero lo haremos juntos. Mientras salían de la habitación del hospital, Alejandro sintió el peso de su nueva realidad. El mundo que conocía había cambiado para siempre, pero ya no estaba solo en esta lucha entre dimensiones. Los meses siguientes a la salida de Alejandro del hospital fueron un periodo de adaptación y descubrimiento. Rosa, paciente y amorosa, lo guió a través de los intrincados caminos de su nueva realidad. Le enseñó a ver más allá de lo visible, a sentir las energías que fluían entre los mundos y a comunicarse con los seres que habitaban en el umbral. La casa que una vez había sido escenario de terror y confusión se transformó en un santuario. Los animales, ahora entendidos en su verdadera naturaleza como guardianes y portales vivientes, recibían cuidados especiales. Alejandro aprendió a ver la belleza en su dualidad, a respetar su papel como puentes entre realidades. Una noche, mientras Alejandro meditaba en el jardín bajo la luz de la luna llena, el guardián apareció a su lado. Sus ojos rojos ya no inspiraban terror, sino una profunda sabiduría. Has recorrido un largo camino, Alejandro, dijo el felino sobrenatural. ¿Comprendes ahora la importancia de tu papel? Alejandro asintió, reflexivo. Somos los guardianes del equilibrio, los que mantienen cerradas las puertas que no deben abrirse. Pero también somos los protectores de estos seres que no pertenecen completamente a ningún mundo. El guardián ronroneó con aprobación. Y en ese entendimiento, encuentras tu verdadero poder y tu responsabilidad. Rosa se unió a ellos, sentándose junto a Alejandro y entrelazando sus dedos con los de él. Cada día es una nueva lección, un nuevo desafío. Pero lo enfrentamos juntos. Alejandro miró a su alrededor, a los animales que dormitaban pacíficamente en el jardín. Firulais, el pastor alemán, ya no era una bestia aterradora, sino un noble guardián. Mitzi, la gata ciega, parpadeaba con sus ojos lechosos, viendo más allá de este mundo. El loro, antes mensajero de terror, ahora cantaba suaves melodías que calmaban las energías inquietas. A veces me pregunto, reflexionó Alejandro, si todo esto no es más que una elaborada fantasía creada por mi mente. Si en realidad sigo en el hospital psiquiátrico, imaginando todo esto. Rosa apretó su mano. La realidad es lo que decidimos que sea, mi amor. Ya sea que esto sea real, en el sentido convencional o no, lo que importa es el impacto que tenemos, el bien que hacemos. El guardián asintió solemnemente. La línea entre la locura y la iluminación es delgada. Lo importante no es de qué lado estás, sino cómo eliges actuar con el conocimiento que tienes. Alejandro cerró los ojos, sintiendo la energía que fluía a su alrededor, la conexión con los seres que ahora protegía. Comprendió que la verdad última tal vez siempre permanecería esquiva,
pero que eso no disminuía la importancia de su misión. Cada día elijo creer, dijo finalmente. Elijo proteger. Elijo amar. Rosa sonrió, sus ojos brillando con un toque de rojo en la penumbra. Y en esa elección encontramos nuestro propósito. Mientras la noche avanzaba, Alejandro reflexionó sobre su viaje. Da terror a la comprensión, de la locura a la claridad. Entendió que la realidad era más vasta y misteriosa de lo que jamás había imaginado, y que su papel en ella, aunque pequeño, era vital. El amanecer los encontró aún en el jardín, rodeados de sus protegidos, guardianes de un equilibrio invisible pero crucial. Alejandro, una vez perdido en la oscuridad de su mente, ahora se erguía como un faro, iluminando el camino entre mundos, con Rosa a su lado y el guardián como su guía eterno. En la casa de la colonia Roma, donde una vez reinó el terror, ahora florecía un amor que trascendía dimensiones, un propósito que unía realidades, y una paz que se extendía más allá de los límites de lo conocido.